Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial y al mismo tiempo para que meditemos unos breves momentos en la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tener como tema principal el Dios de nuestras batallas. Y el pasaje para esta lección, para este estudio, lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 18, de los versículos del 1 al 50. Pero también lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, de los versículos 1 al 51. Este salmo fue escrito por David. Podemos ver cómo presenta al Señor como un refugio para nuestra protección. Presenta al Señor como una roca y como una fortaleza. En este salmo de alabanza a Dios es una celebración de David, porque Dios lo protegió de sus enemigos. Dios muestra a Dios su agradecimiento por la victoria obtenida, y no por las fuerzas de David, sino porque fue protegido por Jehová Dios. David escribe este salmo en forma de cántico. Los salmos que escribió el rey David, la mayoría de ellos, si no es que todos, son cánticos a Dios. Este salmo fue escrito después de haber obtenido la victoria en contra de sus enemigos. Dios libró a David de fuertes enemigos y de los que lo aborrecían, pues dice la palabra de nuestro Dios que eran más fuertes que él. Los enemigos de David no podían contra él, porque Dios lo protegió y el Señor es el refugio al que debemos acudir cada uno de nosotros para ser protegidos y guardados de todo enemigo. Dios quiere el día de hoy hablar a nuestro corazón a través de la enseñanza de este salmo. El estudio de esta tarde lo podemos dividir en 5 partes. En la primera parte la encontramos del verso 1 al 3. Es una alabanza a Dios. Segunda parte, de los versículos 4 al 19, y es la obra de Dios en la vida de David. Como tercera parte, la encontramos en los versículos del 20 al 29, la fidelidad de Dios y la fidelidad de David. Como cuarta parte, la encontramos de los versículos 30 al 48, el éxito de David a través de la ayuda que Dios le dio. Y como último punto, lo encontramos de los versículos 49 y 50, y nuevamente es una alabanza a Dios. David siempre estaba agradecido con Dios. ¿Y cómo muestra su agradecimiento a su Dios? A través de la alabanza. Él siempre alababa a Dios, él siempre le cantaba salmos, porque él reconocía que Dios era su protector, que Dios lo cuidaba en todas las batallas y que si él confiaba en su Dios, él tenía que salir victorioso. Pero veamos qué nos dicen los primeros 3 versículos. Y el título de este salmo dice: Acción de gracias por la victoria. Al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Sabemos, dice su palabra, que Saúl perseguía a David. Pero como David estaba agarrado de la mano de Dios, lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. En el versículo 1 nos dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y en el versículo 3 dice: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado,
y seré salvo de mis enemigos. David seguía alabando a su Dios. David reconocía el poder de su Dios y por eso le cantaba y le alababa constantemente. Vemos en esta primera parte el amor que tenía David hacia Jehová. Él lo amaba tanto y que depositaba su confianza en Dios diciéndole: te amo, oh Jehová. También vemos su agradecimiento que David tiene a su Dios y le canta en gratitud a él, por lo que reconoce que lo ha librado de sus enemigos y le dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y continúa diciéndole: tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador, tú eres mi Dios, tú eres mi escudo, tú eres la fuerza de mi salvación y tú eres mi alto refugio. Vemos cómo David sigue alabando a Dios. Él no se cansa en alabar a Dios por todo lo que le ha dado, y también vemos la grandeza de Dios porque Él es todo y para todos los que invocan su nombre. David invocaba su nombre constantemente. Y si nosotros alabamos a nuestro Dios, invocamos a nuestro Dios, reconocemos que Él es el Rey, reconocemos que Él es el poderoso, reconocemos que Él nos da la fuerza, vamos a salir victoriosos en las batallas que tenemos constantemente. El versículo 3 vemos que la alabanza a Dios debe de ser constante en nosotros. Cada día debemos alabarle, agradecer por el amor que Él nos da, por su protección y por ser quien nos ayuda a vivir siempre en victoria. Seguramente cada uno de nosotros hemos estado como David, quizás no en guerras, con soldados, carros y caballos, sino de otro tipo de enemigos, otro tipo de pruebas y otro tipo de luchas. Pero si reconocemos todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros, también nuestra alabanza debe ser constante y de agradecimiento a nuestro Dios. Por eso en esta tarde debemos de alabar a nuestro Dios. Debemos de reconocer que Él siempre tiene que ser alabado. Y no dejemos de imitar a David, sino al contrario, tenemos que ser siempre, estar cerca de Dios y alabarle y ser agradecidos con Él. En el segundo punto encontramos la obra de Dios en la vida de David. En el verso 6 nos dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Aquí encontramos que David tenía una relación estrecha con Dios y que siempre confió en Dios y Él escuchó su clamor. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él me oyó. ¿Cuántas veces tú clamas a tu Dios cuando tienes problemas? Yo creo que siempre cuando estamos en conflictos y pruebas, acudimos a nuestro Dios. Pero Dios no quiere que nada más cuando tengamos las pruebas, sino que siempre le pidamos en oración y le demos gracias porque Él siempre está con nosotros. Dios escucha la oración de David porque Dios lo amaba. Y lo amaba grandemente. También si nosotros le pedimos ayuda a nuestro Dios, Él también nos escucha a cada uno de nosotros porque somos sus hijos. Y también nos ama al igual que David. Veamos qué nos dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y continúa diciendo en el versículo 19 de este mismo capítulo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El rey David amaba profundamente a Dios. Por eso Él contestó su oración, librándolo de sus enemigos, saliendo victorioso. Este salmo nos muestra que el clamor llega a los oídos de Dios. Y cuando nuestro clamor es fuerte y profundo, Dios cumple su promesa de llevarnos a la victoria. Siempre debemos clamar a nuestro Dios. No olvidemos que Él nos sacará en la victoria, Él nos dará el triunfo y siempre saldremos adelante por cada uno de nuestros problemas que tengamos en nuestra vida diaria. Somos sus hijos y Él nos escucha. Y por eso en esta tarde debemos de aprender que siempre debemos de clamar a nuestro Dios. Como seres humanos a veces nos desviamos y clamamos a otros lados. Pero aquí nos enseña a través de David que debemos de clamar a Dios. En los siguientes versículos, David narra todos los acontecimientos que Dios mandó a sus enemigos de David. Y con la protección de la mano de Dios, David fue librado de todo y de todos sus enemigos. Versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos y los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Nuevamente vemos el poder de Dios. Él mandó todos estos males a los enemigos de David, únicamente, como dice al final del versículo 15, por el soplo del aliento de su nariz. Aquí vemos manifestado el poder de nuestro Dios, que con el simple hecho con el aliento de su nariz, puede hacer muchas cosas poderosas. Puede destruir a los enemigos de cada uno de nosotros, porque así lo dice su palabra. Confiemos en que Él siempre estará con cada uno de nosotros en medio de nuestros problemas. Sabemos a veces que tenemos problemas muy fuertes, pero Dios, Él nos libra de cada uno de estos problemas. En los versículos anteriores encontramos una descripción del poder total de Dios sobre todas las cosas y de cómo se enfurece con nuestros enemigos. Se indigna, pero también viene a nuestra ayuda. Todo lo que se levante contra nosotros deberá enfrentarse con la indignación del Señor. No temas si estás pasando por una prueba o una lucha. Si has puesto al Señor como tu protección y clamas a Él para ser socorrido, el Señor vendrá y derribará el obstáculo de tu vida. Solo sigue esperando y clamando y verás la mano de Dios como la que ayudó a David. En los versículos 16 y 17 dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Necesitamos, hermanos, nosotros apoyarnos y descansar en ese amor inigualable que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que gracias a que Él es más poderoso que cualquier enemigo, los hijos de Dios debemos estar confiados porque Él nos llevará a la victoria. En nuestras limitaciones nosotros somos débiles, pero el Señor es más fuerte y más grande que los enemigos que podemos tener, y el Señor con su poder, Él siempre los vencerá. En los versículos del 20 al 29 encontramos la fidelidad de David y la fidelidad de Dios.
De los versículos 20 al 24, el salmista nos revela que Dios recompensa la integridad, la fidelidad y la justicia, es decir, nuestra obediencia. Es de suma importancia que nos mantengamos en fidelidad a Dios. El Señor ve cada una de nuestras actitudes frente al pecado. Deja todo lo deshonesto y corrupto, porque nos pone bajo la protección de nuestro Dios y nos lleva a la victoria. Versículo 23 y 24. Fui recto para con él, y él me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. David también fue malo. David tuvo grandes cosas que no le agradaban a nuestro Dios. Pero como Dios amaba grandemente a David, Él lo libró de todo lo malo que había hecho David. Y gracias damos a nuestro Dios porque tenemos un Dios perdonador. Nosotros somos malos y somos corruptos y tenemos muchas cosas que no le agradan a nuestro Dios. Pero si confesamos que hemos hecho un mal en contra de Dios, Él nos perdonará y nos librará de todo mal. La naturaleza corrupta la traemos todos, pero no tenemos que guardar de ella para hacerla morir. Tenemos que tener una actitud íntegra y recta en el corazón para con Dios, y así Él nos ayudará a vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la disposición de obedecer, y así nuestra debilidad se transforma en fortaleza, porque el Señor ve esa actitud del corazón. Versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. En estos versículos nos revela cómo responde Dios a cada uno según nuestra actitud. El Señor es la luz de los humildes. Quiere nuestra constante actitud de humildad, nuestro constante arrepentimiento. De esa forma su luz nos alumbrará para tomar las mejores decisiones y para vivir en paz. Cada vez que te humilles ante Dios, reconociendo su grandeza, Él será tu luz y tu refugio, y se agradará de ti, pero aquel que se crea autosuficiente no disfruta de los beneficios del favor de Dios. Aquí entendemos y aprendemos que tenemos que ser sencillos y humildes. No tenemos que ser orgullosos, tenemos que ser humildes con los que nos rodean. Tenemos que mostrar esa humildad que Dios pide que tengamos cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que ser sencillos, humildes y agradecidos con Dios. Como cuarto punto, vemos en los versículos del 30 al 48 el éxito de David a través de la ayuda que Dios le dio. Versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. En este salmo hay un respaldo de Dios y una capacidad especial para luchar
y vencer a los enemigos. El Señor nos adiestra para la guerra, nos hace entender cómo batallar en el Espíritu, en la oración, en la declaración de la palabra. No solo que nos protege, sino que nos hace hábiles para vencer al enemigo y desbaratar sus obras por medio de la autoridad del nombre de Jesús. Cuando pones a Dios como tu refugio, Él no solo te ayuda, sino que te hace una persona fuerte para vencer y avanzar en la vida. Cada uno de nosotros diariamente tenemos batallas constantemente, y así como Dios libró a David, también a nosotros nos cuida y nos libra de todo mal, y al mismo tiempo nos saca triunfantes. Para terminar, veamos la última parte de este hermoso salmo, los versículos 49 y 50. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Aquí vemos nuevamente, David sigue alabando a nuestro Dios. Y este salmo, como decíamos anteriormente, inicia con una alabanza, pero también vemos aquí que termina con otra alabanza. Y aprendemos que Dios siempre debemos de alabarle. David no se cansó en alabar a su Dios. Él siempre fue agradecido con su Dios por todo lo que Él le daba. Y lo sacó adelante y lo sacó triunfante. Las victorias y la habilidad en la batalla, el Señor te la dará en todas las áreas de tu vida. Tal vez necesitas batallar por una enfermedad, por la economía, por tus proyectos para alcanzar nuevas metas, o por muchas batallas y pruebas que tenemos cada día. Pero si en tus batallas estás con el Señor, Él te dará grandes victorias y mostrará su misericordia en ti. No dejemos de ser agradecidos con nuestro Dios. Él nos libra de todos los enemigos que tenemos. Él nos saca adelante en todos nuestros proyectos, siempre y cuando encomendemos a Él todo y toda nuestra vida. Es importante mencionar que en el último versículo contiene una bendición directamente para nosotros, porque dice, Dios engrandece las victorias y muestra misericordia a David y a su descendencia para siempre. David es nuestro ejemplo. Él amaba a Dios y su deseo siempre era agradarle. Era su refugio principal. Fue siempre su Señor y su corazón fue recto para con Él. Del rey David vino Cristo y Cristo es nuestro Salvador. Entonces, como nosotros somos de Cristo, somos la descendencia espiritual de David. Y también tenemos esta grande bendición de tener grandes victorias y alcanzar la misericordia de Dios. Por eso, como David, debemos de considerar a nuestro Dios como mi fortaleza, como roca mía, como castillo mío, como mi libertador, como Dios mío, como mi escudo, como la fuerza de mi salvación y como mi alto refugio. Que en nuestra oración siempre le digamos como David le dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaremos salmos a tu nombre. Damos gracias a Dios por este hermoso salmo que nos hace que reflexionemos y que no nos olvidemos de Dios, que siempre estemos cerca de Él
que siempre estemos agarrados de su mano, que siempre estemos junto a Él, que le invoquemos y que le alabemos. Y Él siempre nos llevará a la victoria en todo lo que nos acontezca en este mundo perverso. Pero sigamos siempre adelante y que Dios nos siga cuidando con su bendición. Damos gracias a nuestro Dios y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te damos las gracias por permitirnos meditar en tu palabra, pero también te reconocemos que tú eres nuestro Dios y que tú siempre estás con cada uno de nosotros y que nunca nos dejas y que nos libras de nuestros enemigos. Y eres nuestra fortaleza y que contigo siempre seremos victoriosos. Enséñanos a ser humildes ante todo y que siempre te alabemos y cantemos salvos a tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.